Oiga, hay una noticia hoy poco feliz, poco halagüeña, y es que informaciones que provienen del Ministerio de Educación dan cuenta que reprobaron el año, o sea, fracasaron el año, no pasaron. Al menos 3 materias. Por lo menos no pasaron. O sea, que fracasaron al menos 3 materias. Sí, 14.000 estudiantes en Panamá. Pero lo más grave es que 58.000 han tenido que ir a lo que se llama aquí en Panamá rehabilitación. Han tenido, perdón, por deficiencias escolares en español, química y matemáticas. 58.000 estudiantes tendrán que rehabilitar. ¿Qué les parece eso? Bueno, es muy triste, Guillermo. Mientras nosotros no nos demos cuenta que cuando fracasa un estudiante, fracasa la escuela y fracasa la universidad, no el muchacho. Ese es un principio que debemos... yo he visto a Vivian Torrijos que hizo un esfuerzo sobrehumano para rescatar, porque antes los niños impedidos los tenían aparte, y ella lo ha logrado que se integre, porque la sociedad se integra. Hay niños que no son videntes, hay niños que tienen dificultades motoras, y eso es un gran aporte a la educación. La educación se mide así en un todo. Antes yo recuerdo cuando se hizo el Fermín Nodó, que era una escuela de niños excelentes, niños que sacaban de 4,5 para arriba. Eso es sabroso, hacer se seleccionaban, ¿no? Se preseleccionaban. Hay gente que dice, no, yo no quiero malos estudiantes en mi salón. Eso es muy fácil, lidiar con un salón de clases de niños genios. No genios tampoco, pero niños inteligentes o que tienen todo el apoyo. Exacto, porque no necesariamente es una muestra solamente de inteligencia, porque puede haber un niño muy inteligente de 2,5, lo que pasa es que no tiene electricidad segura para hacer tareas en la noche, pasa hambre todo el día, así que no se puede concentrar en las clases. Y se hicieron estudios aquí, Camila, de estudiantes de primer puesto que no triunfaban en la vida. Se la pasaban estudiando y cogiendo maestría y maestría, pero en su profesión, y eran primeros puestos en promociones de 400 personas. O sea, que ser un primer puesto en una promoción de 400 estudiantes es muy difícil. Entonces, este tema, yo sé que la Universidad de Panamá, y conozco al rector, que es un producto de esa universidad, que están haciendo esfuerzos, Guillermo, pero esfuerzo. Lo primero, todo el mundo no sirve para enseñar. Todo el mundo no sirve para enseñar. Porque eso, yo voy a ir todo a cifras. Todo el mundo no sirve para enseñar. No, me voy a dar cifras puntuales. Dice los resultados que se han hecho ahora mismo en varias organizaciones, producto del fracaso nuestro en la prueba PISA, que es una prueba internacional. Se hizo un análisis y dice que el 64% de los alumnos de 15 años no pueden siquiera identificar la idea principal de lo que leyeron. O sea, no hay comprensión en lo que se lee. Miren ustedes lo grave. Comprensiva, ese es un arte. Miren lo dedicado. Sí, o sea, no estamos hablando de cálculo avanzado. No, exacto. Estamos hablando de una necesidad en la vida. O sea, para poder lidiar con el día a día, uno tiene que hacer lectura comprensiva. Otra parte, dice que solo el 35% de los estudiantes logran niveles mínimos de competencias de lectura, y eso nos lleva a pensar que un 34% en el mínimo de comprensión, eso significa que 6 de cada 10 niños no entienden lo que leen, o al revés, o no recuerdan 4 de cada 10 niños o no recuerdan nada de lo que leyeron. Yo recuerdo cuando iniciamos la lectura del Quijote, que yo lloré cuando terminé la primera parte del Quijote. Recuerdo que me hizo llorar, como me hizo llorar el libro Corazón. Y entonces eso quiere decir que esas obras entraron en mi mente y en mi corazón, pero recuerdo como si fuese hoy las charlas. ¿Qué hacían los profesores en mi época? Nos ponían a dar charlas y yo me convertí en un experto del Quijote, y entonces me pedían que yo hiciera el resumen. ¿Por qué? Porque había gente que no lo leía, o si lo leía no lo entendía o lo hallaba muy pesado, porque empezábamos a leer el Quijote
de segundo o tercer año, que era muy temprano para leer una obra tan perfecta como esa. Pero los profesores hacían cosas que hoy en día no las hacen. O sea, poner a un estudiante a que resuma lo que había entendido. Y los profesores tenían la habilidad de escoger a la gente que más le gustaba, o sea, leer la obra, no el que lo hacía por castigo. Sí, pero hay una realidad. Miren, la educación panameña, esto me da mucha pena decirlo, la educación panameña, además que tiene un rezago en comparación con otros países, la educación de hoy se fundamenta en una ley orgánica del año 1946. Miren, no se han hecho adecuaciones lo suficientemente importantes para que se pueda capitalizar en beneficio del estudiante las cosas que se han puesto. A mí me decían, un muchacho que entrevisté, un estudiante, que en las escuelas públicas, cuando aquí en el gobierno de Ricardo Martinelli se entregaron unas tabletas, se le llama eso, ¿no? ¿Laptops? ¿En las laptops? No, las tablets. Eran tablets. Laptops. Unas laptops. Dice este muchacho, mire, el grupo Los Amigos de mi hermano, escuelas públicas, dice que dañaban las máquinas y que entonces hacían intercambio de piezas. O sea, ¿no? Bueno, de le sacamos esta para reparar de dos, una, etcétera. O sea, no cuidaron lo que se invirtió. Lo que pretendo decir con esto, o cogían la laptop para jugar. Cuando se le echa agua a un recipiente que abajo tiene un orificio, por más agua que le echen nunca se va a llenar. No sé si me explico. Tiene que haber una responsabilidad paterna o familiar para que el niño también comprenda que la educación, el único beneficiado sea él, el estudiante, no su familia, él. O sea, él puede escribir su futuro en unas opciones mucho mejores si tiene una buena educación. El día que esto se comprenda, o sea, que haya una comprensión de eso en las escuelas públicas y los profesores. Y en las privadas. Voy por las públicas primero. ¿Saben qué? Miren, en China, por ejemplo, que es la que quedó número 1 en la prueba PISA, la educación es obligatoria en China. Ahí no es obligatoria. La secundaria es obligatoria, ya no es la primaria. No, primaria y secundaria, es obligatoria. Me refería a esa educación primaria y secundaria, gracias. Los profesores todos tienen que haber obtenido un título universitario. Sí. Todos, sin excepción. Y cada 5 años se hacen una serie de pruebas y de evaluaciones muy profundas para ver si ese profesor se ha puesto a tono con lo que es la educación. No, es que queremos medir a los muchachos y no a los profesores. Y mientras tengamos ese problema, entonces, ¿qué pasa, Guillermo? ¿Qué es lo triste de la educación? Que no medimos nada. Nosotros mandamos a estudiar profesores, los hizo el presidente Varela, que era muy buena idea mandar a los profesores, pero los mandaban en gallada. O sea, lo peor que tú puedes mandar es a Londres a 40 profesores a estudiar inglés y que estén en el mismo lugar y lo que van es a pasear. Y eso es lo que pasó. Nunca medimos el recurso tan valioso que... Bueno, el de Panamá Bilingüe sí se midió. Ellos tenían que hacer pruebas y no recuerdo el porcentaje, pero o sea, porque eran 4 niveles de inglés. Sí. Y la mayoría llegó lo que pasa es que no recuerdo los números exactos, pero recuerdo que la inmensa mayoría pasó, o sea, que tenían por lo menos un nivel básico. O sea, el 1 creo que casi todos lo tenían, el 2 también un número importante y creo que pero en la práctica los panameños no sabemos hablar inglés. Bueno, sí, pero es algo injusto porque ese programa acaba de terminar, ¿me explico? O sea, también, tiene que haber un periodo de transmisión de conocimiento. Y esa es parte del problema. Aquí nos rendimos en las políticas educativas. Sin empezar. No se solucionan de un día para otro. Son cosas que requieren tiempo porque si tú le das un super curso a un profesor y queda mejor profesor del mundo hoy, no es que sus estudiantes van a ser mejores del mundo mañana. Tiene que tener no sé cómo llamarlo, porque tiene que haber un periodo de transmisión del conocimiento, pero aquí cambiamos los planes antes de que se puedan ver resultados de cualquier cosa que se haga. Tienes toda la razón, y yo te puedo decir que en Panamá yo me encontré, tu papá aprendió inglés, que yo no sé dónde lo aprendió, porque no lo aprendió afuera, lo aprendió aquí, y cuando yo llegué aquí a la capital,
la mayoría de los periodistas machucaban el inglés, se podían entender con un gringo, se podían entender con un turista, no darle una charla en inglés, pero comprendían lo que se llamaba inglés comprensivo, y eso ha desaparecido en Panamá. O sea, la gente sale de la escuela secundaria sin poder guiar a un turista que le pregunte algo en inglés, a pesar de que han dado 6 años inglés en la escuela secundaria y en la escuela primaria. ¿Por qué? Porque algo lo estamos haciendo mal. No sé qué pasó con ese programa, pero yo coincido con Camila, que los matamos antes de que arranquen. Yo le tengo un ejemplo y aplica tanto para el inglés como para el español. Sí. ¿Cuántos libros se debe leer un estudiante promedio en una escuela al año? En una escuela en nuestro país. O sea, leerse un libro entero, sea de cuentos, sea de lo que sea. ¿Cuántos libros en el pensum académico? ¿Cuántos libros se tiene que leer al año un estudiante promedio en nuestro país? Bueno, en Japón creo que son 40 libros al año. Aquí. Tenemos. Y esa es una gran diferencia porque uno aprende a redactar, a narrar, cuando uno ve cosas redactadas y narradas. Sí. Uno aprende a escribir cuando uno se acuerda las frases que uno se encuentra en los libros. Uno aprende a hablar cuando uno ve una cómica o uno ve una película y uno ve cómo la gente lo usa. Al final del día, si no existen ese tipo de experiencias, sí uno puede saber gramáticamente cómo se escribe algo, pero no lo vas a saber usar. Vamos a hacer... Eso aplica para el inglés y para el español. Sí, vamos a ser más realistas, ofensas aparte con lo que voy a decir. Tenemos una baja calidad de la educación que raya en lo perverso. Esto es una maldad porque aquí se despilfarran millones de dólares en educación y los resultados no son los óptimos. Habría que hacer, a mi juicio, hay que repensar una estrategia de cara a, primero, sacar la política, las manos de la política de la educación, hacer de la educación algo que sea, así como la autoridad del canal, que no tenga ningún tipo de visos políticos. Eso es muy importante. Mientras la política esté metida en la educación, que se esté nombrando maestras que no sea por concurso y profesores, sino porque son amigos de esto, del otro. Pero que si la formación de los profesores es deficiente, ¿qué podemos esperar de que ellos le puedan enseñar a los estudiantes? Que no sea por influencia y que se le ganen por mérito. Vamos al corte. Pero si hasta el mejor es deficiente, si hasta el que se lo ganó por concurso es deficiente. Yo rescato lo tuyo. Vamos al corte.